Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Y la Fiscalía General de la República continúa trabajando también para lograr que más pandilleros capturados bajo el régimen de excepción continúen en prisión y paguen por los delitos cometidos. Solo el martes, en la zona paracentral, 56 pandilleros del barrio 18 permanecerán en prisión provisional. Así lo ordenó un juez. Los sujetos son procesados por agrupaciones ilícitas, portación y tenencia de armas, entre otros ilícitos. Esta estructura está siendo procesada por el Tribunal Especializado de Instrucción A de San Salvador. El Ministerio Público Fiscal informó que hasta la fecha ya van 36.000 pandilleros que están detenidos y continuarán sus procesos en prisión. Y cambiemos de información para contarle que con pruebas en la mano, 2 abogados solicitaron a la Fiscalía General de la República que se investigue y se procese al secretario general del FMLN y a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por instar a un golpe de Estado en contra del presidente Nayib Bukele. Y a este tema se refirió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Van a participar en las elecciones del 2024. No siempre y cuando no haya golpe de Estado, porque pues sí se puede producir. O la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dice. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de Estado, también entienden. Ok. ¿Qué es lo que estamos al aire? Estamos al aire. Uno es dirigente del FMLN y el otro ha demostrado ser cuota en el Tribunal Supremo Electoral del casi extinto Partido Rojo. Ambos han incitado a un golpe de Estado en contra del presidente Nayib Bukele. Para el titular de la Asamblea Legislativa, estas cuestionadas declaraciones no tienen eco en la población. La verdad es que es la opinión de 2 fracasados, de 2 personas que la verdad es que lo único que demuestran es un poco de demencia a veces cuando hablan. No creo de que tenga peso como para estar dándoles valor a las declaraciones que ellos han hecho. De acuerdo a Ernesto Castro, este gobierno ha demostrado con acciones que todas las políticas públicas están enfocadas en la población y sus necesidades. El hacer este tipo de afirmaciones, aparte de externar desesperación, buscan desestabilizar al país, afirmó. Ellos 2 no son importantes en este país. Por mi parte, yo creo de que son como 2 loquitos hablando en la calle, que no habría que hacerle caso, pues al final son unos, los 2 han demostrado que en este país al final son unos cobardes, pues si lo dijera gente seria, pues tal vez nosotros nos preocupáramos. Cabe señalar que por el posible cometimiento de sedición y apología del delito, en la Fiscalía General de la República ya existe un aviso en contra de Óscar Ortiz y Julio Oliva. En 100 días del régimen de excepción, los resultados son históricos, con la captura de 44.532 pandilleros y la baja en los delitos de alto impacto. El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, asegura que todo esto es gracias al trabajo conjunto con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Continuamos haciendo nuestra labor de seguridad, hemos seguido haciendo capturas en estos días, se han estado capturando delincuentes, o sea, nosotros ubicamos a las personas, se las entregamos a la policía verifica si efectivamente tiene méritos para la detención y ellos decretan la detención. En lo que va del régimen de excepción, se han logrado 48 días sin homicidios. De hecho, este 2, 3 y 4 de julio no hubo ningún asesinato en todo el país. Las autoridades reiteran que pese a la emergencia por lluvias, no descansan con el fin de brindar seguridad a la población salvadoreña. Los delincuentes continúan atacando a la población y nosotros no descuidamos, por el hecho de la emergencia, no descuidamos ese rol de seguridad. Tenemos 18.500 efectivos a este momento apoyando el Plan Control Territorial y tenemos 1.900 efectivos militares que están apoyando de manera directa la emergencia. Las autoridades también informan que durante esta estrategia de seguridad que se suma al Plan Control Territorial, se ha logrado decomisar 974 armas de fuego de diversos calibres.
9.858 teléfonos celulares, 1.186 vehículos y 1.6 millones de dólares producto de la extorsión, venta de droga y otros delitos. En gobiernos anteriores nunca se registró una baja en los índices de criminalidad como en la actualidad, mucho menos en los homicidios. El promedio era de más de 30 asesinatos al día. En el departamento de San Salvador, en Ilopango, se capturó a 2 colaboradores de pandillas. Se trata de Juan José González y Gloria Concepción Torres, a quienes se les incautó 2 celulares que serán analizados para determinar su implicación en otros hechos delictivos. Estos sujetos podrían enfrentar hasta 30 años de prisión. En Ciudad Delgado se realizó la captura de Edgar Amílcar Franco, quien mantenía atemorizados a los habitantes de esa localidad. Será puesto a la orden de la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas. En el municipio de Mexicanos, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Manuel Alejandro Campos, un gatillero que ejecutaba crímenes ordenados por la pandilla. Este sujeto será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas. En Cuscatlán se realizó la captura de Santos Aníbal López Aragón, quien posee un amplio récord delictivo, así como antecedentes penales desde el año 2002, dentro de los cuales están violación, posesión y tenencia de drogas y organizaciones terroristas. En Chalatenango se realizó la captura de Guillermo Ernesto Escobar, miembro de la pandilla MS-13, quien será procesado por agrupaciones ilícitas, delito por el que estuvo en la cárcel en el año 2015. Podría enfrentar más de 20 años en prisión. También se capturó a José Horacio Arteaga, un palabrero de la MS-13 que ordenaba crímenes en diferentes cantones de Ilo Vasco. Este terrorista posee 2 órdenes de captura por homicidio agravado y portación ilegal de arma de fuego. En Usulután se realizó la captura de Sofía de Jesús Luna, una peligrosa pandillera con antecedentes por los delitos de homicidio agravado, amenazas, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Y en Aguachapán se realizó la captura de Simón Pedro Vázquez, pandillero fundador de la MS-13. Este sujeto se encargaba de reclutar jóvenes para que cometieran delitos. Además, ordenaba extorsiones. Es el responsable de mantener con miedo y llevar luto a decenas de familias del occidente del país. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y autoridades de gobierno dan atención inmediata a la población afectada durante las lluvias provocadas por el paso en el territorio salvadoreño de una nueva onda tropical. Y ante la persistencia de las lluvias en el país durante la tarde del martes, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en sus redes sociales lo siguiente: rápido ingreso y fuerte intensidad de la onda tropical. Recuerden que estamos en emergencia. La mayoría de suelos están saturados. Por favor, tomen todas las medidas de precaución. Y ante cualquier problema ocasionado por las lluvias, puede llamar al 2281-0888 o también el presidente publicó el 7070-3307. Así fueron evacuados varios habitantes de la comunidad Nuevo Israel en San Salvador, quienes estaban en riesgo debido a las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este martes. Y como las mascotas son parte de la familia, también fueron trasladadas a un lugar seguro. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, la comisionada presidencial Carolina Recinos y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, verificaron casa por casa tras el colapso de un muro en la zona. También estamos evacuando de manera preventiva en la zona de la Nueva Israel. Como ustedes saben, en el pasado también ha traído algunos problemas. Las comunidades están siendo atendidas por toda la Comisión Municipal de Protección Civil y por supuesto por el Gobierno Central en apoyo con el Ejército y la Policía. Estamos en el territorio tal y como el presidente nos ha pedido que redoblemos en un 200% nuestra coordinación con los gobiernos locales y por eso aquí estamos con el alcalde Mario Durán y también que redoblemos toda la capacidad
capacidad para poder proteger a la población en estos momentos difíciles que nuevamente está viviendo el país. Hemos hecho una evaluación si es necesario emplear maquinaria o hacer evacuaciones o dar seguridad, pues se la vamos a dar. Estamos desplegados en todo el Gran San Salvador. Por su parte, los habitantes agradecieron la atención oportuna de las autoridades. Las personas evacuadas permanecerán en un espacio adecuado donde recibirán sus alimentos y atención médica si es necesario. Y los establecimientos del sistema público de salud del país no se detienen en su esfuerzo por brindar el respectivo tratamiento ante enfermedades respiratorias agudas a causa de la situación climática. Según el ministro de Salud, se tiene un protocolo de emergencias y desastres que tiene como fin atender temas de accidentes de tránsito, caídas, enfermedades como el dengue, el chick y el zika, entre otros padecimientos que se generan en esta temporada invernal. Tener un médico de manera inmediata y un acceso a servicios de salud puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y es ahí porque como prioridad de todo un sistema de salud es el que esté 100% funcional para poder atender a los salvadoreños. Esa es la prioridad de los sistemas de salud ante emergencias y esa es la misión que nos encomendó el presidente, salvaguardar la vida de la población. Y por su parte, la Asamblea Legislativa ratificó el estado de emergencia ante los estragos causados por el huracán Bonnie en el país. El pasado lunes, con base a los informes del Director General de Protección Civil, el presidente Nayib Bukele emitió estado de emergencia en todo el territorio y, cumpliendo la ley, notificó a la Asamblea Legislativa para que lo ratificara. Esta disposición estará vigente por 15 días y permite hacer uso de todos los recursos del Estado para atender afectaciones. Y equipos tácticos operativos de Protección Civil realizaron labores de drenado sobre la 49 Avenida Norte en el municipio de San Salvador. Esto tras la acumulación de agua tras las lluvias. Los equipos de Protección Civil también monitorearon la creciente del río en la comunidad del Granjero en San Salvador para evitar inundaciones. Por otra parte, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la carretera Dolores Martel en Chalatenango para realizar la remoción de un árbol caído en esta zona. Y lamentablemente, Protección Civil informó que debido a las fuertes lluvias del martes por la tarde, las instituciones del Sistema Nacional reportaron una persona fallecida del sexo masculino por arrastre de una corriente en una quebrada ubicada en la finca Los Ríos de la comunidad Nuevo Amanecer 2 en Santa Ana. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Ante la persistencia de las lluvias, el presidente Nayib Bukele instruye dar continuidad a la suspensión de clases para evitar riesgos en la comunidad educativa a nivel nacional. Y por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de su cuenta de Twitter que las clases siguen suspendidas ante las condiciones del clima y escribió lo siguiente: la saturación en los suelos se encuentran en niveles muy altos y una onda tropical ha ingresado a nuestro país, lo que incrementa el riesgo de derrumbes y deslizamientos, por lo que las clases se mantendrán suspendidas este 6 de julio en todo el territorio nacional. Y también la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno realizó un llamado a todas las instituciones públicas y privadas a acatar la orden de suspensión de actividades académicas y advirtió con sanciones a quienes incumplan. Deben de suspender las clases presenciales y virtuales, y eso incluye administrativos y también docentes. El que no acate esa disposición se va a ver enfrentado a sanciones y al procedimiento que establece la Ley de Educación. No queremos que nadie esté en riesgo, no queremos que nadie interprete si hay sol o no hay sol. Los pronósticos de medio ambiente están claros y el mandato del presidente está dado y ratificado por el Ministerio de Educación. Son los topógrafos del Ministerio de Vivienda. Se encuentran en busca de conocer las condiciones del área y altímetra del terreno en el cual se construirán módulos de apartamentos para las familias afectadas por las lluvias en la comunidad Nicaragua. Están viviendo en una zona de vulnerabilidad que no podemos permitir como gobierno que regresen a esos lugares.
El personal de la comuna capitalina también colabora con la poda y tala de árboles para despejar el terreno y dar lugar para que los técnicos del Ministerio de Obras Públicas realicen un estudio de los suelos. Las familias ahora respiran tranquilidad, puesto que se les está brindando una solución habitacional. Impresionado por la forma en que este gobierno está actuando. En otros tiempos pues también lo mismo hemos tenido, pero nunca se había dado la ayuda así como hoy se está viendo que se va a dar. Son más de 61 familias las que preliminarmente están precalificadas para obtener el beneficio de una vivienda nueva. Gracias a Dios, sí se ha visto el movimiento de que sí nos quieren ayudar, que sí están interesados y que sí van a cumplir. Contenta porque ya el río y sí ya mucho se nos ha metido. O sea, para nosotros es una bendición pues que los reubiquen en otro lugar porque aquí ya no. El gobierno del presidente Nayib Bukele una vez más da muestras que la prioridad principal de su gestión es brindar soluciones contundentes a los problemas que afectan a los salvadoreños. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele, salvaguardar la vida de las familias salvadoreñas es una prioridad. Es precisamente que bajo esta visión trabajan todas las instituciones del Ejecutivo. Por ello, el ministro de la Defensa, en un esfuerzo articulado con Protección Civil de Lourdes, atendieron el llamado de una familia en riesgo de ser soterrados por el inminente peligro de una cárcava en formación. Al interior de esta casa, en el patio, se está formando una cárcava y el desagüe de todas estas escorrentía es muy angosto. Entonces, cuando comienza a llover, se rebalsa y el agua corre para la casa. 9 personas fueron evacuadas preventivamente. Las autoridades añadieron que se iniciará con las labores de mitigación en la zona. Ya coordinamos con el ministro de Obras Públicas y él ya les dio la orden de que comiencen a hacer los trabajos de mitigación. Esto lo que está logrando es evitar tanto, primero, la vida de las personas, salvaguardar la vida de las personas. Y segundo, también se va a evitar que la casa tenga mayores daños. En el Departamento de la Libertad nosotros tenemos ya equipados 3 mega albergues, uno en Zaragópolis, uno en el municipio de acá de Colón y el otro en el municipio de San Juan Apico. Cada uno cuenta para la capacidad de 80 a 90 personas. El titular de la Defensa Nacional garantizó la seguridad y protección de los bienes de las personas albergadas y destacó las labores de seguridad pública del Plan Control Territorial. Este sector anteriormente era extremadamente peligroso. Aquí no podrían estar así como estamos acá, pero ahora, gracias al trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional Civil en el tema de seguridad, eso nos permite pues que se pueda trabajar tranquilamente en estas acciones. Las autoridades exhortaron a la población a acatar las indicaciones de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para evitar tragedias. Volvimos a tener la emergencia grave con 2.2 metros, creció, prácticamente cubrió las casas. Hemos trabajado durante todo el día con el Ministerio de Obras Públicas, hemos trabajado con el Fovial tratando de liberar el asolvo de árboles, de lodo, de arena, de basura que está sobre la construcción de una colonia que se hizo hace 18 años con una tubería en la que no se planificó el diseño urbanístico. Tras las lluvias registradas este martes por la noche y la saturación de humedad acumulada, un talud de tierra se desprendió, dejando prácticamente en el aire algunas viviendas. Inmediatamente se hicieron presentes las autoridades en el lugar y ayudaron a las familias afectadas a evacuar y ser trasladadas hacia un lugar seguro. Familias estaban en riesgo con algunos desbordamientos de sus viviendas. Ustedes pueden ver que en las últimas 3 viviendas hayan sido evacuadas 3 familias. Recordemos que una de las medidas urgentes que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil es garantizar la vida de las personas. El hecho ocurrió en la colonia Harrison de San Jacinto. Como primera medida, la zona fue acordonada y específicamente el área del derrumbe recubierto con el material respectivo para evitar que se diera a otro colapso. Hay algunas viviendas que están cercanas a los ríos o a lugares
que pueden ocasionar desbordamientos o caídas de árboles. Yo creo que lo más importante es comunicar a las autoridades, tanto militares, policiales, de protección civil, o las mismas comunidades, ayudarse unos con otros, con la única finalidad de resguardarse y protegerse como familia salvadoreña. A pesar de ver sus viviendas afectadas, una persona se resistía a ser evacuada. Sin embargo, el director de la PNC hizo conciencia en la importancia de esta acción y posteriormente fue trasladada a un albergue, donde tendrá un techo, alimentación y servicios básicos como asistencia médica. Nosotros como Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, en esta colaboración a Protección Civil, lo que estamos haciendo es acompañando y garantizándole la seguridad de los bienes a las personas. El personal del MOP trabajó toda la noche y madrugada en la remoción de los escombros causados por este hecho. Y las fuertes lluvias generadas por el paso de la onda tropical en nuestro país ocasionaron que un muro ubicado en unos condominios en la colonia Sacamil colapsara, ya que los suelos se encuentran saturados de agua. Rápidamente las autoridades de Protección Civil y también el personal de Obras Públicas atendieron este incidente. Inmediatamente aproximamos los técnicos de Protección Civil de Mexicanos para poder hacer las obras de mitigación en el área. Básicamente a nivel de Mexicanos, durante este periodo de lluvia hemos tenido árboles caídos, ¿verdad? Y que también se han ido a intervenir, que han caído sobre cables eléctricos, y nuestros equipos técnicos de Protección Civil de la alcaldía hemos dado solución. Todo eso se lavó, se fue para abajo, se cayó la barda que está ahí de sedazo con poste, y gracias a Dios que no había pasado nadie en ese momento. Esta es una residencial cuyas casas llegaron a ser valoradas en más de $100,000. Por eso prometía ser una zona exclusiva. No te vayas a herir. Corría el final de los años 90. El constructor recibió permiso para edificar una bóveda. Puso tierra sobre ella y ya iniciando los 2000 hizo una calle. Parceló el espacio y vendió el lugar a otra constructora que haría las casas. Pero pocos sabían que el suelo no era macizo. Había una cúpula subterránea que a los pocos años reveló tener serios defectos que amenazaban a toda la colonia. Si usted hubiera sabido que su casa estaba sobre una bóveda. Jamás, nunca, como yo hubiera comprado en esa manera, lo único que como nos engañaron. Algunos vecinos en el lugar hablan, pero a condición de anonimato. Dijeron que parte del problema inicial es que se libró un litigio judicial entre banco y aseguradora. La aseguradora facilitó el dinero, pero comprometió al banco a poder reparar la bóveda en todo ese tiempo. ¿No lo hicieron? No lo hicieron. Los vecinos de este sector aseguran que hace unos 8 años empezó el calvario para ellos. Pero ni la empresa constructora ni el banco se hizo responsable en su momento. Ahora se lamentan de que no los hayan escuchado en administraciones pasadas. Pero eso sí, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando para ellos, para darles una solución definitiva. ¿Y cómo es vivir con una situación como esta cerca de su casa? Complejo, porque yo vivo a 5 casas de ahí, esperando que si llueve en la noche puede ser que no amanezca ninguna casa de las cercanas, ¿verdad? Brisa de San Francisco fue levantada sobre una quebrada. Y eso era del conocimiento de uno de los expresidentes de ANDA con el FMLN, que hace 2 décadas tenía vínculos con la constructora. Ya cuando el farabundo Martí fue gobierno, el mismo funcionario dijo que la bóveda había colapsado hacía 12 años, pero nunca la repararon. El distrito de riego de Zapotitán en La Libertad es de gran importancia para la agricultura salvadoreña. Acá se produce arroz, maíz, frijol y varias hortalizas. Los cultivos dependen de un sistema de riego que podría ser afectado si se presentan intensas lluvias. Por esta razón, el ministro interino de Agricultura realizó un recorrido por el sector junto a productores de la zona. Con el mantenimiento de los canales de riego para que la infraestructura se encuentre en buen estado y que no se vea afectada en estos periodos de tormentas.
En este punto también se está trabajando de forma coordinada con los agricultores para el mantenimiento de los caminos de la zona y que no se afecte la conectividad para la distribución de la cosecha. En cuanto a los estragos que dejaron las intensas lluvias del fin de semana, el titular descartó la existencia de pérdidas. Pérdidas agrícolas significativas en esta zona. Alrededor del país no tenemos reportes de pérdidas hasta el momento. El Ministerio de Agricultura apoyará a los productores de Zapotitán brindándoles un espacio para comercializar sus hortalizas en el agromercado que impulsa la institución. Y el huracán Bonnie se aleja de la costa pacífica de México, pero provoca grandes inundaciones en la costa sureste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bonnie se convirtió en huracán en categoría 3 y se localiza a 545 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, y desplaza hacia el oeste. De acuerdo con el reporte, el huracán provocará más lluvias en las regiones de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, en el centro y occidente del territorio mexicano. Y también miles de personas han sido evacuadas en diversas zonas de Sydney, en Australia, ante la crecida de los ríos tras las lluvias torrenciales de las últimas horas. Los servicios de emergencia ordenaron la evacuación de 50.000 personas, mientras que se hicieron llamados a otros 28.000 ciudadanos a estar alertas para abandonar sus casas en Nueva Gales del Sur. El gobierno federal ha declarado estado de desastre natural en 23 sectores, ya que las condiciones climáticas también han complicado el tránsito en carreteras, puentes y también ha dejado a miles de familias sin electricidad y conectividad. Y seguimos en el mundo. La madre naturaleza se dejó sentir en Brasil, donde 6 personas han sido el saldo de víctimas mortales a causa de las lluvias torrenciales percibidas en este territorio. A este dato se le suman los más de 73.000 habitantes que han tenido que abandonar sus hogares por la gravedad de las inundaciones. En Alagoas, al noreste de este país, 56 municipios declararon situación de emergencia y en el estado de Río Grande, al menos 7 municipios se encuentran bajo estado de calamidad pública. El gigante suramericano enfrenta por hoy la peor crisis climatológica en años, que se une a la pandemia y al empobrecimiento de su población. Y el colapso económico en Sri Lanka se agudiza a medio de las fuertes declaraciones del ministro de la Energía, que admitió que solo cuentan con el suministro de combustible para un día. Ante esta crisis insostenible, el transporte público dejó de funcionar, mientras que los habitantes hicieron filas kilométricas en las gasolineras para adquirir un poco de este combustible. Las autoridades explicaron que garantizar el suministro del crudo en el país se ha convertido en todo un desafío, ya que no disponen del dinero suficiente para hacer pagos. Sri Lanka vive la peor crisis económica desde su independencia del Imperio Británico en 1948 y desde hace meses sufre también la escasez de medicamentos, alimentos y, como vemos, el combustible, una situación que se agravó por la falta de las divisas internacionales que no le permiten importar. La 7ª víctima mortal tras la masacre en Illinois, Estados Unidos, ha sido confirmada por las autoridades. El lunes 4 de julio, día de la independencia, se vio manchado por la sangre que derramaron las víctimas inocentes a manos de un joven de apenas 22 años, que abrió fuego contra una multitud. Entre los fallecidos se encuentra un mexicano de 76 años que se encontraba en silla de rueda observando el desfile en la ciudad de Highland Park. Además de los fallecidos, 31 personas resultaron con lesiones indescriptibles, según detalló el médico que los atendió de emergencia tras el incidente. La sangrienta ola de violencia en el país americano no se detiene y parece que ningún lugar del territorio es seguro, ya que a diario las autoridades registran diferentes tiroteos masivos. Solo en Nueva York se registraron 14 enfrentamientos armados desde el lunes hasta la mañana del martes, donde 3 personas perdieron la vida y otras 21 resultaron gravemente heridas. La situación en México es similar. 7 miembros de una familia, incluido un menor de edad, fueron acribillados a sangre fría en el estado de Veracruz. De acuerdo con la información preliminar, 3 mujeres y 4 hombres fueron baleados en su domicilio. Las víctimas se dedicaban a la venta de carne en la zona.
México es el país de América Latina que domina el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Por tercer año consecutivo, esta nación se afianza como el epicentro mundial de la violencia homicida urbana. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y la Fiscalía allana instalaciones de la fábrica San Jacques en el Plan de la Laguna en busca de pruebas del crimen ambiental. Equipos de la Fiscalía General de la República y unidades de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en las instalaciones de Industria San Jacques con el fin de esclarecer la procedencia de las aguas contaminadas que fueron desechadas en la quebrada El Piro en Antiguo Cuscatlán La Libertad. El día de ayer, desde eso de las 4 de la tarde, se estuvieron virtiendo aguas a lo que es la quebrada El Piro con colorante. Y a raíz de las pesquisas policiales que se realizaron, se determinó que las descargas de las aguas residuales se estaban efectuando desde lo que es esta industria San Jacques. Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente también verificaron si la empresa cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales para constatar si es el adecuado para el rubro y determinar con exactitud quiénes son los responsables. Tenemos un expediente abierto por lo que es el delito de contaminación ambiental en perjuicio de la naturaleza y el medio ambiente. Por el momento, el expediente lo tenemos en el carácter de sobreaveriguar. Las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes para que los autores respondan por los daños causados. Lo que está en este momento evidenciado sí es la clara contaminación ambiental. De acuerdo con la abogada Tania Pastor, el crimen ambiental cometido por parte de la empresa San Jacques se encuentra tipificado con cárcel en el artículo 255 del Código Penal. La sanción para las personas naturales es de hasta 8 años de prisión, pero la pena aumenta cuando se trata de personas jurídicas. En los casos del artículo anterior, la pena será de 6 a 10 años de prisión si el hecho se atribuyere a persona jurídica, pública o privada, y que para el caso, pues estas empresas ya sabemos que tienen personalidad jurídica. Además, el delito ambiental por el cual estaría siendo señalada la empresa San Jacques también tiene una responsabilidad civil. El agua que ya lanzaron ya no la pueden quitar y han ocasionado por muchos años un grave daño. Entonces, para paliar o para buscar una especie de indemnización sobre todo ese daño, van a ser las autoridades y lo que corresponda también que se comprometa esta fábrica. Según la experta, los responsables directos deben resarcir los daños causados a la naturaleza y a la población a través de justicia material. Tomen las riendas del asunto los directivos, pero sobre todo los dueños, para poder pensar desde ayer, deberían de estar ya actuando en paliar este daño que han cometido, en compensarlo, porque ya no pueden regresar al estado en el que se encontraban las cosas. Un proceso judicial en contra de esta empresa sienta un precedente para el respeto del medio ambiente, ya que por años se cometieron abusos y los gobiernos de Arena y el FMLN nunca hicieron nada al respecto. El impacto ambiental provocado por la descarga de sustancias químicas en la quebrada El Piro es de alto nivel, advirtió la diputada Sandra Martínez. Recordemos que al descargar aguas residuales a las quebradas, los ríos y a cualquier manto de agua, este produce, aparte de la gran contaminación, la muerte de muchas especies en ese lugar, y también vemos cómo todo esto daña la salud de las personas que viven en los alrededores. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también condenó este hecho. Llamó a que se realicen investigaciones profundas y se castigue a los responsables. Se debe de actuar con todo el peso de la ley, porque no es justo que estén haciendo esto en este país. O sea, nadie tiene el derecho de hacer eso. Estamos hablando de una empresa que es una gran empresa que tiene todos los recursos necesarios como para poner una planta de tratamiento o lo que sea necesario. En El Salvador, en el pasado se había creado toda una estructura de impunidad que protegía a quienes cometían delitos ambientales. Esa es una de las malas prácticas
y del abandono que los gobiernos anteriores dejaron a la deriva a nuestro país. Aquí las empresas han hecho siempre lo que han querido y nunca han antepuesto la salud y el bienestar de las personas. Las autoridades competentes de aplicar justicia deberán sentar un precedente, opinan los diputados, a fin de que no se anteponga el interés económico sobre el bienestar y calidad de vida de la población. Para que aproveche este día hay una mega jornada médica. Los habitantes de la comunidad La Cuchilla, ubicada en Antiguo Cuscatlán, acudieron rápidamente al llamado. El principal objetivo es darles asistencia médica y descartar cualquier padecimiento a causa de la contaminación en la quebrada El Piro, que se encuentra próxima a sus viviendas. Muchas madres aprovecharon para pasar consulta y llevar a sus hijos. Nos está afectando mucho porque aquí, como usted puede ver, hay muchos niños, hay personas de la tercera edad que ese químico es muy contaminante, entonces nos puede afectar a la larga a nosotros. Directamente sí están tirando unas aguas hediondas que sí, ahí a la quebrada caen y hiede mucho. Aquí hay bastantes que prácticamente los que viven a la orilla de la calle, a la orilla de la quebrada, les llega más el olor, se enferman de dolor de cabeza y dolor de estómago. Otros llevaron a sus padres o abuelos para tratar enfermedades relacionadas con la contaminación o con su edad. Estamos contentos porque están tomando en cuenta las situaciones hacia el bienestar de las personas, ¿verdad? Un promedio de 2.000 niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que residen en esta zona y comunidades aledañas se han visto beneficiados con el chequeo de su salud. Vamos a hacer el análisis completo y esto se va a comparar con los resultados obtenidos en las muestras que el día de ayer se tomaron para poder tener un análisis mucho más científico de qué los probables impactos directos que puedan tener a la salud de la población. Esta fue una mega jornada integral, donde además se atendieron de manera preventiva otras enfermedades características de la temporada de lluvia, además de casos sospechosos de COVID-19. Uno de los mayores desastres ambientales en El Salvador ha sido el caso de la fábrica de baterías Record, donde se reportaron múltiples denuncias de empleados a los cuales se les detectó un elevado nivel de plomo en el cuerpo, así como el inadecuado tratamiento de las materias primas altamente tóxicas para el medio ambiente. Por el alto riesgo de contaminación con plomo se declaró estado de emergencia ambiental, ya que un radio de 1.500 metros de cultivo del cantón Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad, fue afectado. Esta contaminación también trajo consecuencias para más de 7.000 habitantes de al menos 6 comunidades aledañas, quienes sufrieron enfermedades como insuficiencia renal crónica, malformaciones congénitas y varios casos de cáncer. Estos son como los solventes que se utilizaban para la mezcla. En otro caso, en 2015 se encontraron abandonados varios barriles con más de 69.000 toneladas de sustancias tóxicas que fueron retiradas de la ex fábrica Quimagro en San Luis Talpa, La Paz. Estos componentes que permanecieron en el lugar por años provocaron la contaminación del suelo y del agua y la muerte de habitantes con padecimientos renales. Un año después, en mayo de 2016, 900.000 galones de melaza, residuo de la caña de azúcar, se derramaron en los ríos Grande y San Lorenzo, que desbocan en el río Paz, principal fuente de abastecimiento de agua de cientos de familias de la zona. Este incidente ocurrió dentro del ingenio azucarero La Magdalena en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. Las investigaciones concluyeron que el derrame impactó al 95% de la biodiversidad de la zona baja del río Paz, con la muerte de cientos de peces y la intoxicación de habitantes que consumieron el agua contaminada. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.